pero saber que más allá de nuestros fracasos, de nuestros pecados, de nuestros errores, tenemos hoy la oportunidad de volvernos a poner en pie, y ojalá que este tiempo juntos haya servido para animarles a aquellos que tal vez han llegado con heridas, que han llegado desalentados o desanimados o sin motivación, quienes han llegado tal vez pensando en tirar la toalla. Que este tiempo sirva para decir otra vez: me voy a poner de pie en la brecha, voy a cumplir el llamado que Dios tiene para mi vida, quiero comprometerme a obedecer sus mandamientos, a usar los dones, las capacidades y las oportunidades que en su gracia Él me ha dado. Y por eso quisiera terminar en esta mañana viendo un momento de la vida del apóstol Pedro, y lo he titulado esto cuatro escenas de una caída. Y son 4 escenas que cada una de ellas tiene su condimento. 4 escenas de un momento de fracaso en la vida de Pedro, pero que nos dejan a nosotros un incentivo a levantarnos. Son 4 escenas que no las quiero mirar para hacer leña del árbol caído, sino que las vamos a ver para ver lo que Dios está haciendo en todo el proceso. No quisiera detenerme a mirar solamente lo que ocurre en el corazón y en la vida de aquel que cae, sino que pudiésemos ver lo que Dios está haciendo en todo el proceso. Toda caída tiene un antes, tiene un durante y tiene un después. Y quisiera que viésemos el antes, el durante, el después y el a pesar de la caída del apóstol Pedro cuando negó al Señor. Y quiero que empecemos leyendo el Evangelio de Lucas. En realidad los 4 evangelios retratan la historia de este fracaso en la vida de Pedro. Y los evangelios, cuando los vas comparando, te van dando diferente información. Son como 4 periodistas que llegan a reportar o hacer una crónica de un evento, y cada uno de ellos está contando desde un punto de vista, llamando atención a algún detalle en particular. Y cuando vas comparando los evangelios vas a ir tomando diferentes matices de lo que fue esta escena en la vida del apóstol Pedro, y es eso lo que vamos a ver. Y vamos a arrancar en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, verso 31. Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31. Dice así la palabra de Dios. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esta es la primera escena. Antes, la primera escena la vamos a llamar así, ya lo van a tener, diciéndolo, antes de la caída. Pero el antes de la caída, por ahí tiene otro pasaje que también pueden anotar, aparte del que hemos leído. ¿Qué es lo que Jesús hace antes de la caída? Ya lo vamos a poner ahora. Jesús, ¿qué hace? Advierte. Toda caída, todo fracaso en la vida tiene un antes. Y en ese antes Dios siempre advierte. Nunca una caída, un fracaso en la vida es intempestiva. Nunca una caída ha pasado, o voy a decirlo de esta manera, todo fracaso en nuestra vida ha pasado primero por esta etapa en la que hemos tenido la oportunidad de oír una advertencia. Y ustedes ven ahí la escena que Jesús está por ir a la cruz y Él le advierte a los discípulos que ellos van a ser expuestos a un zarandeo por parte de Satanás mismo. Que Satanás quiere destruir sus vidas, quiere sacarlos de la carrera, quiere sacarlos de la brecha.
Y el Señor dice, pero yo he estado intercediendo, yo he estado rogando, he estado orando por ti. El Evangelio de Lucas es el que más referencias hace a la oración. Y es el que más referencias hace al Espíritu Santo. Tiene 19 referencias a la oración. Y lo muestra más veces a Jesús orando que a Jesús hablando sobre la oración. Ese es un caso donde Jesús cuenta algo de su vida privada de oración. Y Él les deja ver a Pedro que Él ha estado intercediendo, que ha estado cubriéndolo, porque Él va a tener una lucha. Y Jesús está tomando tan en serio esto. Y Él le dice, Pedro, Satanás ha pedido para zarandear tu vida, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. ¿Todas las oraciones de Jesús son oídas? ¿Sí o no? Sí. ¿Y habrán sido respondidas? Sí. Pero el hecho de que Pedro haya fracasado, eso no significa que su fe haya faltado. Jesús ha estado cubriendo la vida de fe de Pedro en oración. Dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús lo está preparando, le está advirtiendo, pero Pedro no escucha la advertencia. Pedro interrumpe esta advertencia de Jesús y le dice, maestro, si es necesario ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. En otro pasaje paralelo, en el libro de Mateo, Lucas dice, Señor, aunque todos estos te nieguen, lo cual deja en muy mala luz a sus amigos, a los otros discípulos, porque está diciendo, mira, Señor, esto de que alguien te puede negar puede ser verdad para los demás, pero jamás para mí. A veces nosotros nos sentimos demasiado seguros, pensamos que hay cosas que le pueden ocurrir a otros, pero no a nosotros, que hay cosas que otros pueden hacer, que hay pecados que otros podrían cometer, pero nosotros no. Llegar a negar a Jesús es algo que yo no haría. Aunque todos estos te nieguen, yo nunca te voy a negar, Señor. Y entonces Jesús le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús advierte. Antes de la caída Jesús advierte. Y la advertencia es precisa, porque el galus, en realidad, es lo que ellos llamaban el canto del gallo. Le llamaban al galus, que es el sonido que se hacía con una especie de... Era parecido al shofar, una especie de trompeta, que se usaba para el cambio de guardia en el templo. Ellos de noche no tenían manera de conocer el horario. De noche se perdía el seguimiento de las horas. Y entonces con el canto del gallo le llamaban al sonido de esa trompeta que se hacía para el cambio de guardia en el templo. Y la segunda vez que se tocaba era a las 3 de la mañana. Por eso el Evangelio de Marcos da un detalle muy particular. El Evangelio de Marcos dice así, Jesús le dijo, antes que el gallo cante por segunda vez, me vas a negar por tercera vez. Y la segunda vez que se tocaba el galus era a las 3 de la mañana. Es decir, Jesús le está diciendo de una manera precisa, le está advirtiendo sobre su propia fragilidad a Pedro. Sin embargo, Pedro no escucha, él dice, Señor, yo estoy dispuesto a morir, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y Jesús le dice, mira Pedro, antes de las 3 de la mañana ya me vas a haber negado por 3 veces. Pedro se había olvidado de su propia fragilidad. Y saben, chicos, hay algo que nosotros nunca debemos perder, y es la conciencia de nuestra propia debilidad. Cada vez que nosotros hemos fracasado, hemos pecado, hemos caído, es porque hemos desatendido las advertencias. Antes de la caída siempre Dios advierte. Dios advierte de muchas maneras. Dios nos advierte por su palabra. Dios continuamente nos advierte por su palabra. El libro de Proverbios está lleno de advertencias. Dice el capítulo 3, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Son palabras de advertencia. Más de 30 veces el libro de Proverbios dice, préstame oído, óyeme.
está atento a mis mandamientos. Esta es una expresión que de diferentes maneras se usa más de 1100 veces en la Biblia, que son llamados de atención. Dios nos advierte por su palabra, nos advierte de nuestra propia fragilidad. Dios nos advierte no solamente por la palabra, Dios nos advierte por nuestra propia conciencia. La conciencia es un recurso maravilloso que Dios nos ha dado, que es despertada por el Espíritu Santo y por la palabra para advertirnos. San Agustín decía: ¿qué ladrón no se indigna cuando le roban? Con lo cual demuestra que hay una ley en su propia conciencia que él mismo no está cumpliendo. Nuestra conciencia funciona como una caja negra, funciona como una alarma, por la cual Dios nos va advirtiendo cuando nos estamos metiendo en terrenos peligrosos. Jesús advierte a Pedro. Jesús quiere despertar la conciencia, pero Pedro no escucha. Dios nos advierte no solamente a través de la conciencia, a través de la palabra. Dios nos advierte también a través de los fracasos de otros. Nos debiera servir el haber visto que otros, por no atender la advertencia de la palabra de Dios, terminaron perdiendo el camino, terminaron alejándose del Señor. El apóstol Pedro, cuando el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 10, él les dice: miren, hermanos, en el capítulo 9 al final les dice: yo pongo mi cuerpo bajo servidumbre, disciplino mi propia vida, porque temo que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, no me tomo permisos en mi vida, tomo cuidado de las advertencias del Señor. Y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoremos que estas cosas ya les pasaron a nuestros padres en el desierto, porque ellos tuvieron muchas bendiciones y quedaron postrados en el desierto. Y entonces llega el versículo 6 del capítulo 10 y dice: y estas cosas le acontecieron y están escritas para advertirnos a nosotros. Es decir, el ver lo que otros hicieron y cómo terminaron, el ver cuál es el precio de la desobediencia en la vida de otros, debiera ser una advertencia para nosotros. Dios nos advierte de muchas maneras, pero somos tan obstinados a veces. A pesar de que Dios siempre nos advierte, nosotras a veces nos sentimos seguros de nosotros mismos. Y la Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. El primer paso al pecado es no oír las advertencias, es sentirnos demasiado seguros de nosotros mismos. Y terminamos enredando la vida, terminamos tomando malas decisiones por no escuchar las advertencias. Antes de la caída, ¿qué hace Jesús? Jesús advierte. Pero hay una segunda escena. Y vamos otra vez al Evangelio de Lucas y vamos a ver la segunda escena. Y esta la vamos a llamar durante la caída. Segunda escena, Lucas capítulo 22. La escena ahora es en la casa de Anás. Lucas 22, verso 60. El Evangelio registra que Jesús ya ha sido tomado y ha sido llevado al patio de la casa del sumo sacerdote, y allí va a ser juzgado. Y Pedro ha entrado al patio, y cuando él entró fue reconocido por alguien que le dijo: tú eres de ellos, y él negó a Jesús. Él dijo: no, yo no lo conozco. Y una criada le reconoció y él dijo: no le conozco. Y entonces se fue para otro lugar, se distanció de ese ámbito y se fue más cerca de la puerta, y otra vez fue reconocido. Y él empezó a maldecir y con juramentos dijo: yo no lo conozco, no sé de qué me están hablando. Y negó por tercera vez a Jesús. Y después que lo negó, cantó el gallo. Y ahí Pedro recordó la palabra de Jesús. Y dice así el Evangelio en Lucas 22, verso 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía él estaba hablando, estaba negando al Señor, cantó el gallo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho:
antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Otra vez verso 61. Mientras Pedro estaba negando al Señor, dice, y vuelto el Señor, miró a Pedro. Antes de la caída, ¿qué hace Jesús? Jesús advierte. Durante la caída, ¿qué hace Jesús? Jesús mira. Jesús no interviene, Él ya ha advertido. Pero Jesús está mirando a Pedro, consciente y sabiendo lo que Pedro está haciendo. Y esa mirada fue la que taladró la conciencia de Pedro y le llevó a llorar amargamente. Escúchame, siempre antes de la caída Dios advierte. Pero después, durante la caída, Dios solamente mira. No hace nada. ¿Por qué no interviene? Vamos a la primera caída, el Edén. ¿Qué hizo Dios antes de la caída? Le advirtió a Adán y a Eva. Pero, ¿qué hace Dios durante la caída? Cuando Eva está coqueteando con el diablo, cuando ella se pone a hablar con Satanás, y cuando ella está cediendo a la presión y a la manipulación del diablo, y cuando ella toma la fruta y cuando ella come, ¿Dios está viendo lo que pasa? Sí. Está por tomar lugar una tragedia cósmica, la caída de la raza humana, y Dios parece que no hace nada. Dios no interviene. ¿Por qué Dios no interviene? Porque Dios ya ha advertido. Y después nos da la oportunidad de que nosotros nos hagamos cargo de nuestras decisiones. Hay algunos de ustedes que tal vez están jugando con algún pecado en su vida. Tal vez con el engaño, con el ocultamiento, tal vez con la pornografía, tal vez con infidelidad. Y saben, a veces nosotros desechamos la advertencia de Dios y empezamos a jugar con el pecado y sentimos que no pasa nada. Es como que Dios no hace nada. Como que Dios se mantiene pasivo mientras nosotros estamos jugando con el pecado. Escuchen lo que dice el Salmo 50. Dios dice, si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Mientras tanto metías tu boca en el mal, con tu lengua componías mentiras, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, y contra el hijo de tu madre levantabas calumnias, y todas estas cosas hiciste, y mientras las hiciste, dice Dios, yo he callado. Y termina diciendo, entonces tú pensaste que yo sería como tú. Porque nosotros pensamos, bueno, Dios no hace nada, entonces debe ser que Dios no toma tan en serio las cosas. Él nos advierte que no pequemos, pero cuando nosotros jugamos con el pecado, no hay una intervención judicial de Dios, no hay un rayo que caiga del cielo, no hay una disciplina. Entonces nosotros empezamos a pensar que tal vez Dios es complaciente con ciertas cosas en nuestra vida. Y Dios dice, te equivocaste, esto no significa que soy yo como tú. Pensaste que yo era como tú y yo he callado, pero ahora te reprenderé y pondré esto delante de tu rostro. Porque Dios lo está viendo. Antes de la caída Dios advierte, Dios le advirtió al pueblo en Israel que cuando entren en la ciudad de Jericó no debían tomar nada del anatema. Y Acán desobedeció. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dios lo vio. Durante la caída, Dios ve. No solamente es el caso de Adán, no solamente es el caso de Acán, tal vez podríamos pensar en el caso de David. Dios le advirtió a David que él como rey no debía tomar mujeres para sí, como hacían los demás reyes que tenían harén. Y David fue complaciente en esta área de su vida. Y un día él codició a una mujer llamada Betsabé y se olvidó de Dios y se olvidó de todos los salmos que había escrito y se olvidó de dónde Dios lo había sacado y la mandó llamar a esta mujer. Tuvo relaciones sexuales con ella. Y después que todo el capítulo cuenta la historia, al final dice, y esto no agradó a los ojos de Dios. Dios estaba mirando. Antes de la caída, Dios advierte.
Durante la caída, Dios solamente mira. Dice el libro de Hebreos que todas las cosas están abiertas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero hay una tercera escena. Y la tercera escena es después de la caída. ¿Y qué pasa después de la caída? ¿Qué hace Jesús después de la caída? ¿Qué hace Dios? Vamos ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 16, y es la mañana de la resurrección. Marcos 16. Verso 6. Las mujeres han llegado al sepulcro y el ángel les sale al encuentro con la noticia de que Jesús ha resucitado. Y dice así, Marcos 16, 6. Pero él, es decir, el ángel, les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, pero en especial a Pedro, id y decid a sus discípulos. Y el ángel tiene un mensaje especial de parte de Dios para Pedro. Si se supone que dice a todos los discípulos, Pedro es parte de los discípulos, ¿por qué es necesaria esta aclaración? Id y decid a los discípulos y a Pedro que el Señor va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Jesús le deja marcado el camino de regreso a Pedro. Y las mujeres llegan a dar el mensaje, y el mensaje es este: tienen que decirle a todos, pero en especial tienen que decirle a Pedro: el Señor nos espera en Galilea. ¿Qué hace Jesús después de la caída? Nos llama. Así que antes de la caída Jesús advierte. Durante la caída Jesús solo mira. Pero después de la caída Jesús llama. Jesús tiene una cita pendiente con Pedro. Él lo va a esperar en Galilea y le deja el camino marcado para el regreso. Porque siempre después de la caída Dios llama. Ustedes imagínense que cuando las mujeres llegaron a traer la noticia de la resurrección y el ángel les ha dicho: vayan y díganle a todos los discípulos y a Pedro que Jesús los está esperando en Galilea. Ese mensaje es para todos, pero es en especial para él. Y no sé si te has dado cuenta, pero esto es lo que nos pasa. Cuando nosotros estamos ocultando un pecado en nuestra vida, cuando sabemos que hay una cuenta pendiente que tenemos que arreglar con Dios, cuando el Espíritu Santo nos está llamando a que hay algo que debemos renunciar o algo que debemos confesar, sentimos, creo, lo que habrá sentido Pedro aquel día. Y es que cuando viene un mensaje de parte de Dios, y estamos en un momento como este, o en un encuentro como este, y la palabra de Dios se abre, sentimos que Dios le habla a todos. El mensaje es para todos, pero es para mí. Yo sé que es para todos, pero yo sé que en especial ese mensaje es para mí. Esa invitación, esa cita de Jesús a los discípulos era para todos, pero era en especial para Pedro. Siempre después de la caída Jesús llama. Dios tiene sus maneras de llamar. Lo hizo a través de las mujeres. Dios usó a las mujeres para llamar a Pedro. Dios usó a un profeta, a Natán, para llamar a David después de su caída. Dios usó a un niño, a Samuelito, para llamar al viejo Elí del camino errado que estaba tomando su vida y su familia. Dios tiene sus maneras de llamarnos. Dios usó un asno para llamar al profeta Balaam. Dios usó una tormenta para llamar a Jonás. A veces usa circunstancias. Dios puede usar el consejo de una madre, la palabra de un pastor, de un líder, de un amigo. Dios usa circunstancias. Pero parece que cuando nosotros estamos en desobediencia, todo nos habla de Dios.
Todo nos recuerda que debemos volver. Todo nos advierte que debemos dejar lo que estamos haciendo. Y cuando la palabra de Dios se abre, sabemos que Dios habla a todos, pero Dios me está hablando a mí en especial. Antes de la caída, Dios siempre advierte. Durante la caída, Dios siempre ve. Después de la caída, Dios siempre llama. Pero hay una cuarta escena que el Evangelio nos registra, y esta escena la vamos a llamar a pesar de la caída. Sí, tenemos antes de la caída, durante la caída, después de la caída y a pesar de la caída. Y vamos al último relato del Evangelio, la cuarta escena, Juan capítulo 21. Verso 15. Juan capítulo 21. Verso 15. Si recuerdas el contexto, Pedro se había ido a pescar otra vez con algunos discípulos y el Señor lo vuelve a buscar a aquel lugar de donde un día lo había llamado, de donde un día lo había sacado. Y es como que se repite otra vez la misma escena, otra vez una noche frustrada donde no ha pescado nada, y otra vez el maestro esperándolo en la costa, y otra vez la madrugada, y otra vez la palabra del Señor. Y ellos están ahí pescando en el mar de Galilea, y el Jesús que ya ha resucitado los está esperando en la orilla. Y dice el verso 15 del capítulo 21, y cuando hubieron comido, después que ellos llegaron a la orilla, Jesús lo esperó allí a Pedro, lo esperó con un desayuno a la orilla del mar. Y después que hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Se acuerdan que Pedro había dicho, aunque todos estos te nieguen, como diciendo, yo te amo más que todos estos? Y entonces ahora Jesús le va a dar la oportunidad de la restauración. A pesar de la caída, la última escena, Jesús restaura. Y por cada vez que Pedro negó a Jesús, Jesús le va a dar una oportunidad de restauración. Por eso en una y otra y una tercera vez, por cada una de las veces que Pedro había negado a Jesús, Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y en primer lugar le dice: ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es cierto, te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y esto le dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Ahora estaba listo para seguir. Antes de la caída Dios ve. Durante la caída, antes de la caída Jesús advierte. Durante la caída Dios ve, Dios mira. Después de la caída Dios lo llama. Pero a pesar de la caída, Dios lo restaura. Dios lo espera, Jesús lo espera para darle una oportunidad de ser restaurado por cada vez que le ha negado. Y ustedes saben que Jesús le plantea la pregunta en el nivel más alto de amor que se puede describir. Jesús pregunta: ¿me amas? Y la palabra que él usa es ágape, porque está hablando del amor más extremo, más esforzado. El amor ágape es el amor sacrificial. Y Jesús está hablando de ese tipo de amor. Y Pedro en las 3 oportunidades no le responde con esa palabra ágape. Es como que su amor no llega a ese nivel que Jesús espera de él. Y entonces Jesús le dice: ¿me amas?
Saben que él usa la palabra ágape y Pedro contesta con la palabra fileo. Es como si Jesús le dijera, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, te quiero. Señor, no estoy a la altura de ese amor que tú esperas de mí. Y otra vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, te quiero. Y entonces Jesús desciende al nivel de amor que Pedro está hablando. Le dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. El Señor, con tanta gracia y con tanto amor, lo ha buscado. Lo ha ido a buscar al mismo mar de donde un día lo fue a buscar. Lo ha ido a buscar para restaurarlo y prepararlo para que Él, como le había profetizado, una vez restaurado, se vuelva a poner en la brecha y vuelva a ser un instrumento para animar, para enseñar y para cuidar a otros. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Finalmente le dice, sígueme. Creo que hay una lección en esto. El hecho de que Jesús está demandando el amor sacrificial, la forma más esforzada y más pura de amor, el amor ágape. Y Pedro no llega a eso. Igualmente el Señor está ahí para restaurarlo. Porque aunque su amor no es perfecto como Dios espera, aunque Él sabe que su amor no es perfecto porque Él ha negado a Jesús, a pesar de eso Jesús está ahí para restaurarlo. Porque Jesús no está para restaurarlo en base al amor que Pedro tiene, sino en base al amor que Él le ofrece. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Por eso yo quiero terminar este tiempo juntos y esta mañana diciéndote que ¿acaso no es muy importante cómo has venido y cómo has llegado a este lugar? Lo importante es cómo te vas a ir de acá. Tal vez algunos de nosotros estamos en la primera etapa. Estamos jugando con algo que sabemos que a Dios no le agrada, pero estamos teniendo una advertencia. Y Dios nos ha advertido por tu mamá, o por tu papá, o por un hermano, por un consejero, por un líder de jóvenes, tal vez por un mensaje, por un testimonio, pero Dios te está advirtiendo. Algunos tal vez están ahí. Tal vez algunos están en la segunda escena. Han llegado a este lugar escondiendo cosas en su vida que saben que no está bien. Pero saben que Dios lo está sabiendo. Saben que Dios lo está mirando. Tal vez algunos están en la tercera escena. Y has estado viviendo todo este momento sintiendo lo que Pedro sintió. Que Dios le habla a todos, pero Dios me trajo acá porque Dios tiene algo que decirme a mí. Pero yo creo que lo importante es que más allá de que estemos en la primera o en la segunda o en la tercera escena, todos podemos participar de la cuarta. Y creo que eso es lo importante. Es que más allá de cómo hayamos llegado a este lugar, hemos venido para ser sanados, para ser restaurados, para ser confrontados con la palabra, para ser animados, para ser fortalecidos, para volvernos a poner en pie, para ponernos en la brecha, para saber que Dios nos ha traído aquí para hablarnos el corazón y para volvernos a decir lo que ya nos ha dicho una vez, como le volvió a decir a Pedro lo que ya le había dicho una vez: sígueme, tengo trabajo para ti. Por allá en el siglo XVI, cuando había explotado el Renacimiento, ustedes saben que una de las curas del Renacimiento fue Florencia, un lugar bellísimo donde está el arte renacentista por todos lados. En la Plaza de la Señoría, ahí muy cerquita del Ponte Vecchio, es un lugar donde hasta el día de hoy todavía allí los artistas van a pintar y hacer cuadros para que la gente vea cómo se hace el arte. Y era muy común en ese momento gente que se reunía en ese lugar para hacer retratos. Y había un pintor que quería hacer un retrato y estaba buscando a alguien, un rostro muy particular, y encontró un mendigo que estaba allí, una persona, un pordiosero, una persona andrajosa, con el rastro del alcohol en su mirada, los ojos así rojizos, de una persona que ha consumido mucho tiempo alcohol, muy mal trazado, mal vestido, barba abandonada. Y le dijo el pintor a este señor: Señor, yo quisiera pintar su rostro. Estoy retratando rostros y quisiera pintar su rostro.
Y este buen hombre, la verdad que era la primera vez, imagínense, no existía la fotografía. La única manera de tener una selfie, la única manera de tener un retrato tuyo era que alguien te pinte. Y este hombre de buen gusto le dijo, bueno, es la primera vez que esto me pasa, así que se sentó ahí y puso su mejor cara esperando que el pintor lo pinte. Y el pintor empezó a pintarlo. Pero en vez de pintarle los ojos rojos por el vino como lo tenía, lo pintó con una mirada limpia, con unos ojos llenos de luz y lo pintó con una barba bien arreglada y lo pintó con una ropa limpia y le pintó una sonrisa en la cara. De modo que lo pintó a él, pero parecía que no era él. Cuando terminó de pintarlo, este hombre fue a mirar el retrato y le dice, pero ese no soy yo. Ese no soy yo. Era él, pero no parecía él. Y el pintor le dijo, este no es usted, pero es el hombre que usted puede llegar a ser. Y saben, hay un hombre y una mujer que vos todavía podés llegar a ser. Hay un joven que vos todavía podés llegar a ser. No importa cómo hayas llegado a este lugar. A pesar de tu caída, a pesar de tu fracaso, a pesar que no has escuchado el consejo, a pesar de no haber escuchado las advertencias, a pesar de todo, la gracia de Dios todavía está aquí para darte una oportunidad. Por eso yo quisiera terminar esta mañana diciéndote y recordándote que la gracia del Señor hace posible de que todavía vos seas una persona que podés llegar a ser. Esa persona a la que Dios te ha llamado a ser. Un hombre comprometido con Él. Un joven, una señorita que ama al Señor. Un hombre, una mujer que llegarás a ser. Una familia que Dios te dará. Un ministerio que podrás hacer. Personas a las que podrás pastorear y alcanzar. Todo eso estaba en el futuro en la vida de Pedro. Jesús ya lo estaba viendo. Decía, pastorea mis ovejas. Él dijo una vez vuelto, vos vas a animar y vas a restaurar a otros. Hay alguien que todavía podés llegar a ser. Si estás dispuesto a que Dios restaure tu vida. Si estás dispuesto a arreglar tu vida delante del Señor. La Biblia sigue diciendo, el que encubre su pecado, ¿cómo dice? No prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Saben cómo lo decía San Agustín? Él decía así: cuando el hombre cubre su pecado, Dios lo descubre. Cuando el hombre descubre su pecado, Dios lo cubre. Entonces no estamos para cubrir nada acá. Estamos para descubrir nuestro corazón. Porque cuando vos descubrís tu miseria, tu necesidad, tus faltas delante de Dios, ahí es donde la gracia de Dios viene para cubrir tu vida, para traer restauración, para traer perdón, para traer otra vez libertad y para traer una nueva oportunidad, para pararte otra vez en la brecha. Vamos a inclinarnos delante del Señor. Y una vez más, sin importar si has llegado a este lugar estando en la primera o en la segunda o en la tercera escena. Lo importante es que estamos todos ahora en el cuarto. Estamos aquí en el lugar donde estamos seguros que el Señor nos ha traído para hablarnos, porque quería darnos una oportunidad más. No la desaproveches. Vení a arreglar tus cuentas con el Señor. Vení, trae tu carga. Vení, trae tu frustración, tu necesidad, tu pecado. Aquí estamos en la presencia de Dios para venir a arreglar nuestras cuentas y decirle: Señor, yo quiero ponerme otra vez en pie. Señor, tú sabes la manera en que he llegado, tú conoces mi vida,
Y Señor, yo quiero en esta mañana renovar mi compromiso de obediencia con vos. Te pido que me perdones. Señor, tú sabes que te amo. Te puedo decir como Pedro esta mañana: Señor, tal vez mi amor no es perfecto. Señor, yo he fallado muchas veces. Pero vos sabes, Señor, que te amo. Que quiero agradarte. Que quiero volver a tus caminos. Quiero esta mañana renovar mi compromiso. Otra vez ponerme en la brecha para servirte, para ser un instrumento de tus manos. Gracias te damos, Señor, porque todos nuestros fracasos en la vida no solamente tienen un antes, un durante y un después. Porque hay un a pesar de nuestro olvido, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestro fracaso, a pesar de nuestra caída. Tú has tenido gracia y favor sobre nuestras vidas, nos has permitido llegar hasta aquí, nos has permitido disfrutar estos días maravillosos, nos has permitido disfrutar la compañía, la comunión, y has tenido un mensaje para nuestro corazón. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a ponernos en pie, dispuestos a renovar nuestro compromiso, Señor, dispuestos a ponernos en tus manos para que tú nos uses para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por esta preciosa juventud, porque más allá de cómo han llegado cada uno de ellos, aquí hay un hombre y una mujer que ellos pueden llegar a ser. Oh Señor, oro que tú levantes esta generación, una generación que te va a servir, que va a alumbrar, que va a brillar, que va a ser sal y va a ser luz en este país. Oro, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos volver a nuestra ciudad, a nuestra iglesia, a nuestro barrio, a nuestra facultad, dispuestos a ponernos en la brecha, dispuestos a ser instrumentos en tus manos para alcanzar este mundo que está perdido. Señor, gracias te damos por restaurarnos, por perdonarnos, por alcanzarnos. Gracias por amarnos. Gracias te damos, Señor, por estos días que hemos disfrutado en tu presencia. Y ahora ponemos en las manos de tu Espíritu Santo la semilla de tu palabra, para que tú la puedas germinar en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.